Muy buenas tardes, estimados colegas, especialistas. Bienvenidos a este espacio en el 12º Congreso Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Para Bayer es un honor y un gusto muy grande poder estar acá esta tarde con ustedes en este espacio de compartir información científica relevante y de la que estamos seguros ustedes van a sacar un gran provecho. Esta tarde tenemos además el gran placer de estar acompañados por la doctora Janet Marchena. La doctora Janet Marchena es ampliamente una especialista reconocida ampliamente por todos ustedes. Sin embargo, quiero recordarles un poco su perfil. Ella es médico, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una amplia experiencia en su especialidad de ginecología y obstetricia. Ella actualmente se desenvuelve como coordinadora en el área de ginecología y obstetricia en la Clínica Delgado, pero además actualmente es secretaria de la Sociedad Peruana de Climaterio. La doctora Marchena esta tarde nos va a compartir una conferencia muy interesante sobre las imágenes o la importancia de las imágenes con el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Así que sin más, doctora Marchena, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. La pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias, doctora Cortés. Efectivamente, también el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, que nos da este momento para poder conversar con todos ustedes acerca de algo que sí, efectivamente, es muy importante, pero que muchas veces no lo teníamos tan en cuenta, como es la visualización de lo que viene a ser un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o en general un dispositivo. ¿Puede compartir su pantalla? Todavía no tenemos su pantalla. Ok, me da un segundo. ¿Puede poner su PowerPoint? Aquí estamos. Ok, pongan la presentación completa, por favor. Listo. Ok, ahora sí, la dejo. Nuevamente, entonces, el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que nos ha permitido conversar con ustedes el día de hoy acerca de lo que vendríamos a decir nosotros, la importancia de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, cómo visualizarlos y cómo usarlos, ¿por qué no? Maximizando sus beneficios en pro de las mujeres. En realidad, debemos decir que en el caso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, muchas veces ya hemos hablado acerca de ellos y muchos de nosotros los conocemos perfectamente bien. Sin embargo, debemos nosotros decir que cada vez la anticoncepción intrauterina está ganando popularidad como forma reversible de anticoncepción. La ecografía sirve como imagenología de primera línea para la evaluación de la posición de un anticonceptivo intrauterino en aquellas pacientes durante un control habitual o en aquellas pacientes que acuden y tienen este dispositivo intrauterino con dolor pélvico, hemorragia normal o ausencia de los hilos de extracción. Esta conferencia va a repasar la forma de obtener las imágenes de los anticonceptivos de los dispositivos intrauterinos correctamente colocados y también aquellos que están mal colocados, entre cuyas consecuencias se incluye la expulsión, el desplazamiento, el empotramiento y la perforación. Empecemos por nuestra agenda. En la agenda vamos a conversar un poco de la anticoncepción intrauterina y vamos a conversar también de las imágenes diagnósticas. Comencemos con la anticoncepción intrauterina. Diremos que esta es una de las formas de anticoncepción más eficaces en la actualidad. Esta forma de anticoncepción no solamente es altamente efectiva con un 99% de efectividad, sino que también tiene como peculiaridad que el uso típico y el uso perfecto no difieren, puesto que van a tener exactamente la misma eficacia. Debemos decir que estos son considerados entre aquellos métodos anticonceptivos más eficaces y sobre todo debemos decir también que están en el mismo rango de aquellos métodos como son la esterilización. Debemos
mencionar que pese a estar entre los anticonceptivos más efectivos, tiene una concentración sérica, que es del levonorgestrel, considerablemente más baja que un implante o una píldora de solo progesterona. Aquí estamos viendo las diferencias de las opciones anticonceptivas, y esas diferencias de las opciones anticonceptivas nos llevan a ver que existen píldoras combinadas, inyectables trimestrales, implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos como la T de cobre y la T de plata, de acción local cuya duración es hasta 10 años, y los sistemas intrauterinos. Decíamos entonces que estos sistemas intrauterinos iban a tener también como algunas ventajas: las menstruaciones más escasas y ligeras, estos dispositivos están libres de estrógenos y que van a tener la ventaja de no tener una rutina, de no tener riesgo de olvido y sobre todo no tener restricción de uso por edad ni número de hijos. Decíamos entonces que también, que pese a ser uno de los anticonceptivos más efectivos, debemos ver que la concentración sérica hormonal del levonorgestrel es considerablemente más baja que un implante o que una píldora de solo progestina. En el caso de los sistemas intrauterinos del levonorgestrel, de 100 a 200 picogramos por mililitro, que viene a ser la mitad de los casos observados con los implantes de progestágenos y mucho menores que los asociados con los anticonceptivos orales compuestos o solo progestágenos. Debemos decir también que tenemos dentro de los dispositivos intrauterinos no solamente a los hormonales, hablemos también de los dispositivos intrauterinos no hormonales, la T de plata y la T de cobre. La T de plata, fabricado en polietileno envuelto en alambre de cobre con un núcleo de plata, la superficie de cobre es de 200 milímetros, indicado para anticoncepción, dura hasta 5 años, y vamos a observar también en el caso de la Nova-T, llamada así Nova-T, que la tasa de embarazo es 1.26 por cada 100 mujeres de año uso. El DIU de cobre o la T de cobre es el modelo ya de cobre de 380, que es eficaz a lo largo de 10 años y cuya indicación también es anticoncepción, y es un método intrauterino con la finalidad de llevar adelante una anticoncepción segura. En el caso de lo que es un sistema intrauterino, el sistema intrauterino es un dispositivo pequeño, flexible, plástico, que tiene la forma de T. Viene a ser un anticonceptivo a largo plazo, reversible, de alta eficacia anticonceptiva, y tiene un reservorio que va a liberar diariamente una pequeña cantidad de levonorgestrel. Estos son entonces nuestros protagonistas, los dispositivos intrauterinos que fueron descritos en un primer momento en el año 1909 por el doctor Richard Richter, y el dispositivo intrauterino DIU, que es la forma de anticoncepción reversible más popular en la actualidad, con más de 168 millones de usuarios en todo el mundo. Los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel fueron desarrollados en Finlandia a finales del milenio pasado, con la finalidad de contrarrestar algunos efectos secundarios de estos DIU, como por ejemplo menstruaciones abundantes, dolorosas o sangrados intermenstruales. Mecanismo de acción: se basa en 3 puntos. En primer lugar, el dispositivo liberador del levonorgestrel va a provocar un moco cervical más espeso, evitando que el esperma suba a través del canal cervical y alcance el óvulo que está esperando a nivel de la trompa. Previene también el crecimiento endometrial y va a encontrar, si por casualidad un espermatozoide pasa, esta barrera del moco va a inhibir la motilidad y la función del esperma dentro del útero y las trompas de falopio. La alta concentración de levonorgestrel en el endometrio va a tener una peculiaridad, forma de actuar, y es que va a regular los receptores endometriales de estrógeno y progesterona, disminuyéndolos. Por lo tanto, el endometrio se vuelve insensible al estradiol circulante y se observa un fuerte efecto antiproliferativo. Los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel son 2. En primer lugar, observemos en el lado izquierdo de la pantalla está Mirena, con una eficacia hasta de 5 años, indicado para 3 indicaciones específicas: anticoncepción, la menorragia idiopática y profilaxis de la hiperplasia endometrial. Incluso sabemos que en la actualidad está siendo utilizado por los oncólogos como tratamiento del cáncer in situ de endometrio. Este va a ir liberando al día 20 microgramos al día del levonorgestrel hacia el
del cuerpo de nuestra paciente y va a tener en promedio de uso un índice de PER de 0.11 a 5 años. La diferencia con el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que es Yaides, que es eficaz hasta por 3 años. ¿Por qué motivo tuvimos que desarrollar un dispositivo más pequeño? No solamente del tiempo, sino también se desarrolló este dispositivo con la finalidad de que sea un poco más pequeño y pueda ser insertado con mayor facilidad por los profesionales y recibido también con menor incomodidad por nuestras pacientes. Va a tener una tasa de liberación in vivo de 6 microgramos al día durante los 3 años y su índice de PER es de 0.33. ¿Cuáles son las características básicas de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos, que es Mirena? 5 años de efectividad, reversible, con una eficacia similar a la esterilización femenina, va a proporcionar a nuestra paciente menstruaciones más cortas, ligeras, menos dolorosas y tiene una estructura de plástico que está revestida por sulfato de bario, haciéndolo entonces radiopaca, con unos hilos de monofilamento de polietileno. Indicaciones las mencionamos hace un momento: anticoncepción intrauterina. Sin embargo, uno de los usos mayores, que incluso está reconocido a nivel del Ministerio de Salud aquí en el Perú, es su utilización para los sangrados uterinos anormales y la prevención de la hiperplasia endometrial durante una terapia hormonal con solo estrógenos en mujeres con útero. En tanto, Yaides, que es el sistema intrauterino liberador de 13.5 miligramos, va a ser el sistema intrauterino de menor tamaño posible, indicación estricta, anticoncepción hasta por 3 años, con la dosis más baja y efectividad similar a la esterilización femenina. En ambos casos debemos resaltar que son ambos métodos completamente reversibles y que por lo tanto van a tener muchísimas ventajas con respecto a los métodos de esterilización que ya son irreversibles. Entonces, dentro de las ventajas vamos a tener también algunas como que no afectan la lactancia ni el desarrollo infantil, por ser de alta eficacia y no asociada al cumplimiento, tiene muy buena aceptación por nuestras pacientes, va a tener una dosis muy baja de hormonas con una exposición sistémica mínima, ya que la principal acción es la acción local, sin impacto o con un mínimo impacto sobre la ovulación. Va a producir menstruaciones más cortas, ligeras, menos dolorosas, reduciendo hasta el 80% de la pérdida tendida menstrual en mujeres con sangrado menstrual abundante, ocasionando así una mejoría en los depósitos de fierro y también en la hemoglobina. Nuestra única intervención es la inserción, evitando los riesgos asociados, por ejemplo, en el caso de una esterilización, de una cirugía. Es cómodo, conveniente y altamente efectivo. Y entraremos ahora a la parte imagenológica, especialmente en lo que es el ultrasonido de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Antes de entrar a esta parte, diremos unas cuantas recomendaciones que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. El control entre las 4 y 12 semanas posteriores a la inserción, el manejo del dolor pélvico. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que puede ser con un antiinflamatorio no esteroide y si el dolor continúa, descartar o verificar la correcta colocación. En el caso del manejo del spotting y sangrado, también tenemos tanto el ibuprofeno como la indometacina y como una opción también el ácido tranexámico en esos primeros meses, sobre todo cuando existe un pequeño sangrado en nuestras pacientes. También es importante o también es factible dar un ciclo de anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel. Y decíamos entonces que ahora íbamos a entrar a la parte imagenológica, especialmente de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Esta es la ubicación correcta de un sistema intrauterino de levonorgestrel. La ecografía es el método inicial de evaluación más común debido a la rentabilidad, es mucho menos costosa, a la falta de radiación ionizante de otros métodos y da también un mayor detalle de la anatomía pélvica. Un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel correctamente colocado se encuentra dentro de la cavidad uterina cerca del fondo uterino. El vástago debe extenderse
base hacia el cuello uterino y los dos brazos deben estar completamente desplegados durante la inserción, llegando lateralmente hacia el cuerno uterino. ¿Qué es lo que podemos nosotros mencionar? El método inicial de evaluación, dijimos, la ecografía pélvica transvaginal, porque era costo efectivo, sin radiaciones ionizantes y daba un mayor detalle de la anatomía pélvica. Ok, pero ¿qué es lo que sucede si yo de repente no tengo un dispositivo intrauterino visible en la ecografía? Y también en el caso de que yo quisiera evaluar aquellos radiofacos, vamos a tener entonces la posibilidad de echar mano de una radiografía abdominal. Estas otras modalidades de imágenes pueden ser accesorias en casos seleccionados. Decíamos cuando el DIU no se puede ver y podemos evaluarlo a través de una radiografía. La posición en la radiografía abdominal varía con las posiciones uterinas normales, pero el DIU debe ubicarse cerca de la línea media de la pelvis y orientado con los brazos por encima del vástago. En los casos en que se sospechen complicaciones como perforaciones o abscesos, la tomografía también va a ser una gran ayuda. La resonancia magnética puede ser también la modalidad complementaria, puesto que nos da un mayor campo de visión. Sin embargo, la radiación asociada a la tomografía o el costo de una resonancia van a limitar la utilidad para utilizar como primera línea de evaluación la posición de un dispositivo. Es de destacar que tanto los dispositivos de cobre como los que liberan hormonas se consideran seguros hasta para 3 Tesla de radiación en una resonancia magnética. Si nosotros tenemos un DIU presente en una tomografía computarizada o en una resonancia magnética realizada por distintas indicaciones que fueran no la evaluación del DIU en sí, es importante que el radiólogo nos informe si el dispositivo se encuentra en forma adecuada. Las características de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel en el ultrasonido 2D. Decíamos que el vástago se identifica generalmente fácilmente en la ecografía transvaginal bidimensional 2D, que es nuestra ecografía estándar prácticamente, que es la que siempre utilizamos en el consultorio, que es la que siempre utilizamos en los diferentes momentos de nuestro trabajo. Esto vamos a verlo como una estructura ecogénica lineal y los brazos liberadores del DIU solo son ecogénicos en los extremos proximales y distales, con un sombreado acústico posterior central característicos en las imágenes transversales. Entonces, vamos a ver que vamos a tener, esta es una imagen de ultrasonido y este es el esquema, cómo vamos a identificar. Vamos a identificarlo a través de la sombra acústica y estas características de un sistema intrauterino de levonorgestrel, cuando está correctamente bien colocado, vamos nosotros a tener que vamos a observarlo como una línea entrecortada y la sombra característica que va a indicarnos que este es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Ahora vamos a ver una imagen de cómo va una T de cobre, de cómo va una T de plata, para que la podamos diferenciar. Este es el corte transversal. ¿Por qué es importante el corte transversal? Porque hay un dato sumamente interesante. En el caso de las mujeres con ancho de útero inferior a 41.5 milímetros, que tienen más posibilidades de tener un desplazamiento del dispositivo. Acá una nueva imagen, siempre observamos la sombra acústica y esta sombra acústica, quiero aprovechar esta imagen que es propiedad mía con la finalidad de decir que hay algo que siempre lo hemos mencionado, pero que la verdad no está escrito en ningún libro, en ningún estudio específicamente, y es cuál es la distancia que debe tener un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel con respecto al fondo. Habitualmente decimos entre 15 y 20 milímetros. Sin embargo, debemos decir que al ser el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel un sistema que no actúa en forma mecánica, sino que actúa en forma bioquímica,
vamos a tener nosotros la posibilidad de que el sistema no esté estrictamente en ese rango de distancia, y sin embargo va a seguir siendo efectivo. Y es más, lo que vamos a observar también es que muchas veces, si lo vimos de repente en el momento de iniciar la colocación un poco descendido, fuera de lugar, con el correr de los meses va a adaptarse a la cavidad uterina y lo vamos a encontrar mejor posicionado. Dijimos que la variabilidad del ancho de la cavidad uterina era importante. Entonces, la variabilidad de este ancho vamos a tenerla mucho mejor vista cuando utilizamos la variante de la ecografía en 3D, la ecografía en tercera dimensión. Estas dos son imágenes acerca del ancho de una cavidad, y este ancho de la cavidad entonces dijimos que iba a ser tremendamente importante para poder nosotros evidenciar si es que nos encontrábamos frente a una cavidad con menos de 41.5 milímetros de ancho, y que tenía esta entonces más posibilidades de que pueda expulsarse un sistema intrauterino o un dispositivo intrauterino. Veíamos entonces que muchas veces no se puede obtener una vista coronal exacta en una imagen 2D, y vimos entonces que la ecografía tridimensional nos permitía la visualización de la vista coronal del útero con una mínima manipulación posterior al procesamiento del volumen uterino, y esto era fundamental para determinar la mala posición de un dispositivo intrauterino. Esta es una reconstrucción tridimensional 3D que se usa cada vez más, ya que permite una evaluación más cuidadosa de la posición del brazo del dispositivo. Empezando por una imagen sagital, se adquiere un volumen con el ángulo de adquisición establecido en 120 grados, con la finalidad después de ir al área de interés, reduciendo el tamaño del cuadro del volumen de la región de interés, y así se debe colocar la línea verde cubriendo el sistema intrauterino. Esto entonces nos va a permitir a nosotros obtener imágenes tan precisas para poder nosotros, en el caso de un útero anteverso, decir que este dispositivo está en su sitio, es un dispositivo in situ. Pero no solamente son los úteros anteversos, también vamos a tener algunos otros que nos van a permitir decir que también en un útero retroverso podemos nosotros tener la imagen de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Estas imágenes, como repito, son imágenes en 3D de pacientes que tienen el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel hace ya algunos años, y que van a estar generalmente ya habituadas a este sistema intrauterino, y vamos nosotros a observar que no tienen ningún problema, ninguna molestia, ninguna incomodidad a lo largo de los años del uso. Este es Jairez. ¿Cuál es la diferencia de Jairez? Jairez tiene algo que lo hace diferente, y que es un anillo de plata. Y este anillo de plata que tiene Jairez, vamos a nosotros a observar que va a ser mucho más ecogénico, y por lo tanto va a darnos la pauta que este anillo, cuando está presente, se trata entonces de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 3 años, que es el más pequeño, decíamos, y que se va a diferenciar de Mirena por unos milímetros. Pero cuando lo colocamos, qué importantes son los milímetros. La comodidad de nuestra paciente siempre va a ir por abogar en favor de que mientras menos incómoda se sienta, mientras menos dolorosa sea la inserción, la paciente se va a sentir mejor. Jairez en ultrasonido 2D, nuevamente volvamos a insistir acerca de la colocación del anillo de plata, y también vamos a ver estas imágenes lineales, que son las imágenes de los hilos del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Aquí tenemos lo que es una T de cobre, y tenemos la diferencia con el sistema intrauterino
intrauterino liberador de levonorgestrel. La característica sombra acústica posterior, la característica de una línea prácticamente interrumpida, a diferencia de la línea muy brillante, muy ecogénica, en donde va a ser fácil de poder decir sí, pues efectivamente este es el vástago de este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Lo percibimos entonces como una estructura lineal. Esta estructura lineal y los brazos del DIU de cobre en esta imagen inferior van a tener también completa ecogenicidad, a diferencia del brazo del DIU liberador de levonorgestrel, que solamente es ecogénico en los extremos proximales y distales y tienen, decíamos, el característico sombreado acústico central posterior en las imágenes transversales. Ya conocemos entonces una colocación correcta, ya podemos decir que esta es la colocación correcta. ¿Cuáles son las colocaciones incorrectas? ¿Cuáles son los mal posicionamientos del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Obviamente es lo que no es normal, y la expulsión es el evento adverso que se presenta entre 1 y 10% de las usuarias en estos casos en donde existe un mal posicionamiento de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. ¿Cuáles son los malos posicionamientos? Son 4. Aquel que está expulsado cuando ya pasó por completo o pasó en forma parcial a través del orificio cervical interno, aquel que está desplazado, sea que se ha rotado o que ha posicionado en la parte inferior del segmento uterino, aquel que está incrustado cuando ha penetrado el miometrio sin extensión a través de la serosa, o aquel SIU que ha perforado y que esta penetración a través del miometrio de la serosa parcial en forma completa o en forma parcial. Aquí tenemos una imagen en la cual un SIU observamos una expulsión de un sistema intrauterino de levonorgestrel. Generalmente las expulsiones ocurren dentro de los 3 primeros meses de uso. Se recomienda a las usuarias que vigilen la presencia de los hilos a nivel del fondo vaginal y en caso de no ser palpable deberían consultar con el médico que lo ha colocado o con cualquier otro proveedor de salud. Los síntomas de la expulsión parcial o completa pueden incluir una hemorragia, dolor y también puede ser expulsado muchas veces sin que la mujer tenga ningún síntoma, es la verdad. La expulsión en realidad podríamos manejarla sin imágenes, claro que sí. ¿Por qué? Porque en el caso de la ausencia de los hilos, sin presencia del dispositivo expulsado, la idea sería en todo caso, si ya tenemos ese cuadro, podríamos nosotros empezar a buscar a través de una ecografía transvaginal la expulsión de este sistema. En este caso hablamos ahora de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel que ha sido desplazado. El desplazamiento, decíamos, se refiere a cualquier sistema, cualquier dispositivo intrauterino que se rota o que va a disminuir o que va a bajar y que se encuentra alejado del fondo del útero, que se encuentra muchas veces dentro del segmento uterino inferior o incluso se encuentra en el cuello del útero. Los primeros estudios nos definen, como decían, el desplazamiento como una distancia de más de 3 milímetros entre el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel y el fondo uterino. Y inicialmente se pensó que estaba esto más frecuentemente asociado a la expulsión. Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado que la mayoría de los sistemas intrauterinos, dijimos, liberadores de levonorgestrel, se mueven a la posición del fondo uterino en unos pocos meses. Y decíamos también que hay que recordar que un sistema desplazado es igualmente de eficaz que un sistema colocado en forma correcta.
Este es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel incrustado cuando estamos nosotros observando la penetración del miometrio por el brazo o el vástago, y esto puede ser obvio en un ultrasonido 2D en realidad, pero en los casos de incrustación un poquito más sutiles hay que verlo con una ecografía, con una imagen coronal de 3D. La incrustación es más común, decíamos, en aquellas mujeres con diámetros endometriales más pequeños. La perforación uterina es en realidad la complicación más grave, porque el DIU va en estos casos a haber perforado las 3 capas del útero y está parcial o completamente dentro de la cavidad peritoneal. El riesgo de perforación uterina al momento de la colocación de un dispositivo intrauterino se estima entre 0.8 y 2.2 por cada 1000. Y existe un estudio en el que a las mujeres nulíparas, a quienes se les insertó un dispositivo liberador de levonorgestrel, no se reportó ninguna perforación en el curso de un año. Después de una perforación, ¿qué es lo que sucede? Después de una perforación, el DIU va a migrar a la parte superior del abdomen, donde se incrusta en el aumento y por lo tanto a veces es muy difícil de ver con la ecografía. Si el DIU no es visible con la ecografía y sospechamos entonces de una perforación, deberíamos nosotros hacer una radiografía de abdomen con la finalidad también de poderlo ubicar. La otra opción es hacer una tomografía computarizada. Esta tomografía seguramente nos va a proporcionar un poco más de información acerca de la ubicación. Esta es una radiografía y en esta radiografía podemos ver el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel muy alejado de la posición normal que debería tener. ¿Y cuál es la posición normal? Obviamente, hablemos entonces de que esta es la posición normal en un útero anteverso, y acá en el lado derecho tenemos la posición normal de un DIU en un útero retroverso. Comparémoslo, la distancia es enorme. Este es el sistema intrauterino lejos de la ubicación normal que nosotros estábamos definiendo hace un momento. ¿Y cómo lo vemos en una tomografía? En una tomografía, en aquellos casos decíamos que se sospeche de complicaciones como perforaciones o abscesos, tanto la tomografía como la resonancia pueden ser una modalidad complementaria útil dado su mayor campo de visión. Sin embargo, la radiación, decíamos, el costo de la resonancia nos limitan como una primera opción el uso de estas formas de diagnóstico para ver un sistema correctamente bien colocado. Un sistema correctamente bien colocado, el ultrasonido es el mejor estándar con la finalidad de poderlo ubicar. Y acá esta tomografía fue pedida por cualquier otro motivo y había un dispositivo intrauterino in situ, y esta es la forma como se ve en una tomografía axial. La diferencia de cómo se ve en una resonancia. En una resonancia magnética va a utilizar imanes, va a utilizar ondas de radio que nos va a proporcionar imágenes de las estructuras internas del cuerpo. A diferencia de los rayos X, la resonancia magnética va a utilizar radiación no ionizante. Y por lo tanto, decíamos que tanto la T de cobre como los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel se consideran seguros hasta para 3 Tesla. Un Tesla, ¿qué cosa es un Tesla? Un Tesla es unidad de medida y específicamente lo que mide es la fuerza del campo magnético. 3 Tesla de MRI o 3 Tesla de MRI, como dicen algunos, es un imán muy potente que produce un campo magnético muy muy fuerte, que es 2 veces más potente que los campos utilizados en los escáneres de resonancia de campo alto convencionales, y por lo tanto estaríamos nosotros completamente seguros de que no vamos a tener ningún inconveniente al realizar una resonancia, puesto que estos campos, esta radiación de 3 Tesla es hasta 15 veces
veces más fuerte que los escáneres de resonancia magnética de campo bajo o abierto. Entonces, si nosotros sabemos, vamos a estar completamente seguros de que no corremos ningún inconveniente por el hecho de tener un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ubicado a través de una resonancia magnética. Dígame. Disculpe que le interrumpa. ¿Tiene de casualidad algún tipo de papel cerca del micro? No. ¿Está dando un sonido medio... Ok. A ver, en el caso, decíamos, de las complicaciones poco frecuentes del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, tenemos, por ejemplo, la fragmentación del sistema intrauterino o de los hilos, la calcificación, que es la formación de depósitos de carbonato de calcio en o cerca del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, y la imitación, que son estructuras intrauterinas ecogénicas lineales o incluso fragmentos óseos que pueden haber sido fetales, que se pueden confundir con un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. En general, nosotros habíamos mencionado algunos casos de mala posición, que la gran mayoría se debe a la falta de experiencia de quien lo inserta, pero también es atribuible a la disparidad entre los dispositivos y las cavidades uterinas. Existen otras complicaciones menos frecuentes, dijimos, y estas complicaciones menos frecuentes las vamos a observar en este momento. Por ejemplo, tenemos una calcificación. La calcificación alrededor de un DIU, un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Es un fenómeno bastante bien descrito, produce unos ecos desiguales que rodean los ecos normales del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. En el caso ya de la imitación, perdón por la falta de colocarle la claqueta encima del nombre de la paciente, estos sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel van a tener, decíamos muchas veces, la posibilidad de imitar a un sistema. ¿Esto qué significa? Significa que son estructuras que van a aparecer como si fuera una rayita en la región endometrial y van a simular un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Con una ecografía de tercera dimensión, en realidad podríamos nosotros dilucidar y disipar cualquier duda acerca de si es o no un dispositivo debido a lo exacto que se ve un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel en la zona en el momento de hacer una ecografía 3D. En este caso, ahora vamos a conversar acerca, unos minutos nada más, para hablar acerca del manejo de pacientes que tienen un dispositivo intrauterino y un embarazo intrauterino sincrónico. El manejo va a depender mucho de la edad gestacional y de la ubicación del dispositivo. Durante el primer trimestre se recomienda la extracción del DIU y lo ideal sería que fuera bajo una guía de ultrasonido. Lo podemos hacer a través de un gancho para el DIU, unas pinzas. Sin embargo, si la ubicación va a dificultar la extracción o interrumpirá el embarazo, los riesgos de la extracción del DIU superan los beneficios y por lo tanto no deberíamos realizarlo. Para determinar si el embarazo es intrauterino o es un embarazo ectópico, también utilizamos el ultrasonido. Si nosotros comprobamos, hay que comprobar la localización del sistema intrauterino, y aquellas mujeres que presentan, decíamos, el embarazo con un sistema intrauterino en la cavidad, vamos a nosotros a observar que tenemos dos escenarios: un embarazo con menos de 12 semanas y un embarazo con más de 12 semanas. Si tenemos menos de 12 semanas,
membranas y los hilos están visibles, retirar el DIU tirando de los hilos. Si los hilos no están visibles y la paciente desea continuar el embarazo, podríamos intentar retirarlo bajo control, bajo guía ecográfica con el instrumental, decíamos, adecuado de las pinzas de cocodrilo, o bien a través de una histeroscopía. La idea también, si es que estamos frente a un embarazo más de 12 semanas con los hilos visibles, se puede retirar tirando de los hilos, pero es poco probable que genere ruptura de membranas o placenta. Ecografía de control, obviamente deberíamos nosotros tener en cuenta la posición del sistema intrauterino del levonorgestrel y la posición con respecto a la placenta. Y si los hilos no están visibles, retirarlos solamente bajo supervisión, solamente bajo guía ecográfica, siempre y cuando el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel no esté situado detrás de la placenta o no forme parte del saco embrionario. Una de las preguntas, una de las cuestiones que siempre se mencionan, ¿no? Un sistema intrauterino, un DIU en general, hace más posible que exista un embarazo ectópico. En el caso de las mujeres que tenemos un embarazo con un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel comparado con la población general obstétrica, presentan un riesgo mayor de aborto espontáneo, de aborto séptico, de poliomielitis, de parto prematuro, sí, pero debemos decir también que los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel no van a representar una mayor probabilidad de que exista un embarazo fuera de lugar con respecto a la población en general que no tiene este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Acá tenemos una imagen que es una imagen de una paciente que tiene un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. En el caso de este sistema intrauterino, vamos a observarlo aquí como una imagen refringente, y acá observamos que está paralelo, lejos del saco gestacional, lejos también por detrás de la placenta. Este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no tenía los hilos visibles, y lógicamente al ser un embarazo que estaba siendo viable, en la actualidad el embarazo continúa sin ningún problema de por medio por el momento. Cuando se produce un embarazo con un sistema liberador de levonorgestrel in situ, el primer asesoramiento son las opciones, y siempre nos preguntan, ¿no?, si es que el embarazo puede continuar o no, y lógicamente en la medida que hemos mencionado, si los hilos son visibles o no, en la medida que hemos mencionado la ubicación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, podríamos decir que podría retirarse si es que están los hilos visibles, y de lo contrario puede quedarse en el lugar donde está. El embarazo, dije hace unos momentos, ¿no?, con un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel in situ es poco común, y en realidad en el caso ahora, por ejemplo, que hemos mencionado, vemos, esta es la imagen también nuevamente de este embarazo, y vamos a ver una imagen que muchas veces también nos van a preguntar, y es un motivo muchas veces de preocupación, ¿no?, que si es que al tener levonorgestrel va a existir un riesgo de masculinización en el feto femenino. Debemos decir que esto no se ha observado en ningún caso en la literatura. Esta es la imagen 3D de este anterior caso que le habían presentado, y esta imagen que estamos nosotros presentando es, decíamos, la imagen 3D, en el cual vamos a corroborar que no existe una involucración del sistema intrauterino dentro del saco gestacional propiamente dicho. Entonces, con esto quisiéramos abrir de repente las preguntas, las inquietudes, aquellas cosas que pudiéramos estar nosotros dispuestos a conversar
conversar acerca de lo que hemos mencionado del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el uso de la ecografía para poder llevar adelante un adecuado diagnóstico de la correcta colocación o de la colocación incorrecta, la ayuda que nos brinda en la parte de 3D en este diagnóstico, y en aquellos casos en los cuales no tengo yo una visualización correcta, a través del ultrasonido, podemos, decíamos, echar mano de una radiografía en primer lugar, podemos echar mano de una tomografía o incluso un poco más alejado, pero sí una resonancia magnética, dados los costos que estamos nosotros mencionando, que habíamos mencionado en un principio. Si es que existiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Doctora Marcela, no sé si me escuchan, ¿me ven? Sí. Muchas gracias, interesantísimas las imágenes además. Creo que eso pues llama mucho la atención, ver esa parte práctica, además de su experiencia. Ya tenemos algunas preguntas. Yo quería empezar con una parte muy importante en la que usted mencionó, este tema o duda recurrente en relación a cuándo se considera que un sistema intrauterino está o no bien colocado o está descendido. Esa distancia que usted nombraba de los 15 a 20 milímetros con respecto al fondo uterino. ¿Realmente cuál es la conclusión? ¿Cuál es la guía que realmente puede darle al médico la certeza este es un sistema que está bien colocado o no? A ver, lo que nosotros en realidad muchas veces conocemos es esta medida que nos dice que la distancia debe ser de 15 a 20 milímetros del fondo del útero. En algunos otros mencionan que la distancia puede ir de 3 a 6 de la misma cavidad uterina, 3 a 6 milímetros. Sin embargo, no existe en realidad, para el caso del sistema uterino liberador de levonorgestrel, no existe en realidad ninguna indicación estricta de que esto deba tener esta medición, de que esto deba tener esta distancia. Y como mencioné, en el caso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, la mayoría de veces nosotros encontramos que con el correr de los meses el sistema se adapta a la cavidad y va a ubicar su propia ubicación correcta, por llamarlo así de alguna manera. De insistir también de todas formas que obviamente el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel actúa no en forma mecánica sino en forma bioquímica. Justamente el levonorgestrel es el que produce el efecto sobre el moco, produce el efecto sobre el endometrio, y por lo tanto no es imprescindible de que esté exactamente en la posición y de que esté en una determinada distancia. Hemos tenido pacientes que, a pesar de tener un sistema en una colocación no tan perfecta, igual tenían el efecto y no tenían ningún inconveniente, no tenían ningún efecto secundario. Muy importante eso en la consejería, ¿verdad, doctora Marchena? Es decir, que la paciente sepa que eso va a ser así y que no se sorprenda o se asuste si en algún momento de su control, meses o años después, hay algún cambio. Eso no tiene por qué significar que esté mal colocado, ni mucho menos que hubiera que retirarlo, a menos obviamente que se identifique una situación clara de las cuatro que usted mencionaba. Doctora, nos llegan varias preguntas, se las voy a ir compartiendo. ¿Cómo corregir el spotting de larga duración con los DIU? Bueno, acá la doctora Susana de la Cruz pone con los DIU. Yo me permito tal vez ampliarlo un poco, puede ser con los DIU o tal vez con los DIU. A ver, para corregir el spotting nosotros tenemos varias opciones. En primer lugar, podemos utilizar ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, 5 días. Podemos también echar mano de algún otro antiinflamatorio no esteroide. Sí, claro que sí, podemos echar mano de cualquier otro antiinflamatorio no esteroide
en las dosis habituales durante 5 días. También podemos utilizar el ácido tranexámico. El ácido tranexámico podemos utilizarlo 250 miligramos cada 8 horas, incluso si el scoping es muy largo, pero úsenlo en la medida de lo posible por pocos días. Lo ideal es no pasarlo más allá de 10 días. Sin embargo, también en el hecho mismo de que si ya tenemos una paciente que por muy largo tiempo podríamos utilizar un anticonceptivo oral. Pero, ¿cuál es el kit del asunto en el caso de usar un anticonceptivo oral? Siempre vamos a buscar, yo quiero el de menor dosis, porque eso es lo ideal. Lo ideal, en este caso, es usar un anticonceptivo oral que tenga levonorgestrel. Cuando usted usa un anticonceptivo oral con levonorgestrel, el scoping va a ser más fácilmente realizado. Muy bien, doctora. En los pacientes es seguro el uso del sistema intrauterino en pacientes con trombosis, creo que se refiere a antecedentes de trombosis, o en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. A ver, lo que sucede en una paciente con una trombosis, nosotros, dos cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. En principio, las pacientes que ya han tenido una trombosis van a tener muchas veces formas diferentes de llevar adelante una anticoncepción. Si nosotros lo mencionamos en lo que es la población en general, sabemos que el riesgo de trombosis cuando utilizamos, y no hablo de algo tan cortito, de algo tan pequeñito, algo que casi no va en forma sistémica como es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que el levonorgestrel va en forma mínima a la parte sistémica, tan es así que ni siquiera llega a inhibir la ovulación. Yo le hablo, por ejemplo, de una pastilla anticonceptiva. Si nosotros sabemos que una pastilla anticonceptiva tiene 8 veces más probabilidad de producir una trombosis en una persona, en una mujer, y sabemos que el embarazo tiene 20 veces más la posibilidad de producir una trombosis en cualquier mujer, entonces diríamos que obviamente utilizar una anticoncepción es menos posible, es menos probable que si una mujer sale embarazada y tiene esta trombosis. Entonces, para nosotros sí utilizar, en el caso, por ejemplo, la segunda parte de lo que dice la doctora María Belinde acerca de lo que es la utilización en pacientes con cáncer de mama, si hemos tenido pacientes en los cuales son cánceres de mama que han probado que no son hormonodependientes, y en aquellos cánceres de mama también muchas veces hemos tenido la solicitud de los propios oncólogos de llevar adelante la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel en una mujer que está usando tamoxifeno, porque el riesgo de llevar adelante un cáncer por el uso prolongado de tamoxifeno es mucho mayor, y por lo tanto vamos a tener nosotros en una mujer que ya ha superado este cuadro del cáncer de mama y que está llevando esta terapia con tamoxifeno y que tiene útero, la solicitud de utilizar este tipo de dispositivos, este tipo de sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Doctor, usted habló del SIU calcificado en algún punto de su conferencia. Sí. Preguntan cuál es la eficacia del SIU calcificado, si pudiera aclarar esa parte de la calcificación. Es que son calcificaciones que van alrededor del sistema intrauterino. Entonces, al no ser parte del sistema intrauterino, la eficacia del sistema permanece intacta. ¿Cuál es su experiencia retirando el dispositivo en el primer trimestre del embarazo? Cuando los hilos se ven, la experiencia siempre ha sido buena. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en realidad la dificultad de una amenaza de aborto, no hemos tenido sangrados. El sangrado que se da es más que nada el sangrado en el momento de retirarlo del cuello del útero, y si nosotros seguimos a nuestra paciente y lo hacemos sobre todo bajo guía ecográfica, va a ser bastante adecuada. ¿Por qué? Porque sabemos en qué parte está ubicado el SIU. Por eso es que es tan importante el ultrasonido para nosotros los ginecólogos. Nosotros los ginecólogos no deberíamos caminar sin un ecógrafo a nuestro costado, en realidad. Es parte de nuestra, así como tengo un espejo de los dedos, tengo un ecógrafo y algunas otras cosas más que se me vienen a la cabeza que deberíamos tener en todos nuestros sistemas de salud y que debería ser parte de nuestro quehacer diario. Entonces, por eso es importante poder identificar este tipo de sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, porque a veces tengo colegas que me mandan por WhatsApp una foto que dicen
Esto es un sistema entretenido liberador de la neuromuscular. No, esto es una imitación. Mira, fíjate, dame una vista coronal. Y si tienes un 3D, bueno, mucho mejor. Esto ya es un poco más difícil para todos, pero obviamente, si lo retiramos con hilos visibles, yo soy completamente a favor de retirarlo. Cuando el hilo no está visible, en realidad, ahí sí tenemos algunas precauciones, porque empezar a coger una pinza y utilizarla con la finalidad de retirar el sistema interior, que la mayor parte de veces es inocuo, lo único que puede llevar adelante es una amenaza de aborto o incluso la pérdida del embarazo. Yo prefiero no retirar que no Muy bien. Doctora, una pregunta interesante, ¿no?, que se refiere a los tiempos que estamos viviendo. La doctora plantea que si los DIU, que usted mencionó que los DIU pudieran retirarse más de 3 o de 5 años, dependiendo de cuál se trate, debido a la pandemia, ¿no? ¿Esta prolongación de tiempo altera el índice de PERL o no? ¿Podemos aclarar eso? Claro, en realidad nosotros debemos decir, estos están diseñados para estos tiempos, 3 y 5 años. La idea es 3 años, miren las 5 años. Sin embargo, no es como si fuera un reloj que le apagaste la luz y se acabó el efecto. Incluso Mirena está siendo estudiado para la prolongación de su tiempo. Y si estamos en medio de una epidemia como esta que estamos viviendo, de COVID, y la persona no tiene la forma de ir y poder hacer el recambio respectivo, no hay ningún inconveniente en que se prolongue. Yo eso sí lo recomiendo para Mirena, la prolongación del uso para Mirena. Sin embargo, para Yairés no lo recomiendo tanto porque la carga ha sido esta quitada. Esto podría disminuir efectivamente, como lo menciona el doctor, el índice de carga. Entonces, en el caso de Mirena, sí podemos prolongar el uso dentro de todo el contexto de una pandemia. Sin embargo, para mí siempre es importante que para conservar aquellos números que nosotros ofrecimos, para conservar aquella efectividad que yo le decía a la mujer que es equiparable a una esterilización quirúrgica, entonces para conservar esto, mejor es tratar de ver la forma de llevar adelante el recambio en el momento posible. Y el recambio puede ser en ese mismo instante. Yo no necesito descanso, no necesito nada. Lo único que necesito es que la persona acuda al servicio de salud, retiramos el dispositivo y hacemos la colocación del mismo. Doctora, hacen una pregunta acerca de una imagen que usted presentó, una imagen ecográfica en un corte longitudinal, en donde se veían 3 líneas paralelas en la cavidad endometrial, y usted mencionó que sería necesaria una ecografía tridimensional. Al doctor que hace la pregunta no le quedó claro por qué la imagen no era seguro que representara su existencia donde se proyecta, pero usted sabe a qué estamos haciendo referencia. Lo que pasa es que hay en algunos casos algunas cavidades endometriales que van a tener unas líneas y que vamos a observar no solamente las líneas, sino que incluso son hasta interrumpidas. Entonces muchas veces nos cabe la duda de si es que va a existir ahí o ha existido la colocación del sistema, y más aún si es que la persona no sabe si es que se lo retiraron o tiene algún tipo de duda al respecto. Entonces eso se llama la imitación. Por eso lo poníamos como una cosa de lo más rara, de lo más infrecuente, pero que sí puede darse en algunos casos. ¿Cuál es la mejor forma de poder diagnosticarlo? Con el ultrasonido, en principio, tratar de hacer una imagen transversal. Ahí vamos a ver, en el caso de Mirena, los 2 extremos son ecogénicos y los vamos a poder identificar. Y si no nos queda demasiado claro, si es una persona que no tiene mucha idea o tiene una duda muy grande, la ecografía 3D era la que nos podría servir para visitar eso.
Doctora Marchena, me están comentando que prácticamente se va a acabar la sesión. No sé si me puede aclarar desde el control de la sala, a ver si habría momento para una pregunta más o si ya se termina. Hay una pregunta: en caso de no contar con Mirena, ¿se podría colocar un Yaidex a una paciente multípara, con igual eficacia? Por supuesto que sí. Yo me lo coloco mucho cuando las pacientes me dicen, ay doctora, eso de no ver la regla, porque a veces Mirena, dentro de sus efectos, va a tener un efecto de amenorrea. Para mí es una maravilla. Para la gran mayoría de pacientes es una maravilla no tener la menstruación. Mejora mi hemoglobina, no tengo amenorrea. Todo eso lo veo yo bien, puedo ir a la playa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunas mujeres que se sienten inseguras con el hecho de no haber una menstruación. Y ella dice que sí va a ser más, va a tener una menstruación pequeña, muy escasa. Entonces, para ellas es como una cuestión más que nada de seguridad, de que ven la regla todos los meses. Yo tengo muchas pacientes que ya han tenido 2 bebés y que prefieren colocar un bebé. Otros lo prefieren colocar, ¿por qué? A pesar de que ya han tenido bebés, porque dicen, como es menos hormonas, yo me siento más tranquila. Ok, no hay ningún problema. Y también en algunos casos, en aquellas pacientes que me dicen, pero ¿para qué me voy a colocar algo de 5 años si solamente quiero esperar 2 años para tener mi bebé? Y como es más delgadito, o como yo he sido cesariada, también puedo utilizarlo. Todas esas gamas de preguntas, de intereses, son las que nos dicen a nosotros los pacientes que en realidad, doctor, usted puede utilizarlo perfectamente bien. La idea va para multípara, para mínima. Doctora Marchena, mil gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer enorme. Muchas gracias por toda su conferencia. Muchas gracias. Y muchos saludos, muchas gracias a todos los asistentes.